Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C591, origen del caballero, primera transformación de la fuente de sangre versus tercer círculo ordinario, 2. Maestro, yo tampoco lo sé. He sido fuerte desde que era joven, dijo Algerta con la cabeza gacha. No seas demasiado reservado. Soy un farmacéutico amable, no una gran persona malvada. No te haré nada. Solo quiero encontrar algunas personas que me ayuden a hacer las cosas. Mientras seas obediente, escuches bien las órdenes y no causes problemas, definitivamente estarás mucho más cómodo aquí que en el mercado negro, dijo Levi. Los 4 miembros del clan de pieles asintieron desesperadamente. No hay mucho que hacer hoy. Primero puedes familiarizarte con el entorno de la Torre del Mago. Me quedaré en el tercer piso, Algerta en el segundo piso y ustedes 3 en el primer piso. Después de calmarlos, Levi les quitó un poco de sangre y regresó a su dormitorio. Luego, sacó la bola de cristal Rowling para ver la composición del linaje del clan Fur. Primero fue de Tiga. Línea de sangre de bestia desconocida 27%, línea de sangre humanoide desconocida 70%, línea de sangre humana 56%. Como era de esperar, el linaje más cercano del clan Fur sigue siendo humano o humanoide. A juzgar por el rendimiento de la bola de cristal Rowling, incluso Lady Bowen parecía haber logrado muy poca investigación sobre el clan Fur. Todo el linaje era desconocido. Quizás no valía la pena estudiar un clan así para magos. Esto se debía a que el clan Fur era demasiado débil. Aparte de nacer con un físico fuerte y ser buenos en técnicas físicas, no tenían otra utilidad. El límite superior de las técnicas físicas era extremadamente bajo y no podían compararse en absoluto con los hechizos. Los Simba y Vada restantes tenían linajes similares a los de Tiga. Todos tenían el linaje de bestias desconocidas. Por último, pero no menos importante, el linaje de Algerta también era el mismo. Sin embargo, lo diferente de Algerta era que tenía un linaje con el que Levi estaba muy familiarizado. Línea de sangre de lobo helado plateado 10%. Lobo de escarcha plateado. ¿No es este el ancestro primordial de la técnica de respiración del lobo helado? Levi murmuró para sí mismo. Parecía saber la razón por la que Algerta era más fuerte que los otros lobos blancos. La técnica de respiración del lobo helado es solo de calidad superficial, o quizás de tercera categoría en el mejor de los casos. Por lo tanto, el nivel inherente del lobo helado plateado debería ser bastante bajo. Incluso si el propio lobo de hielo plateado viniera. Levi estimó que el nivel verdadero estaba solo en el nivel de una criatura trascendente de nivel medio. Por lo tanto, aunque el linaje del lobo helado plateado en el cuerpo de Algerta había alcanzado el 10%, estaba solo al nivel de un gran Imig de primer nivel. Comparado con el linaje del cuerpo de Levi. Su densidad de línea de sangre de serpiente dorada también era del 10%, pero ya era un caballero de sangre varios niveles más alto que un gran caballero de primer nivel. Esta fue la diferencia en el nivel de origen de la técnica respiratoria. Esto también significaba que si Levi hubiera insistido en cultivar la técnica de respiración del lobo helado en ese entonces, con la condición de que no mutara, podría simplemente fusionarse con otras técnicas de respiración para superar el límite. Si la técnica de respiración del lobo helado se cultivara hasta el reino ancestral, estaría al nivel de una criatura trascendente de nivel medio. Si uno quisiera recorrer el camino del linaje, especialmente un linaje que no era el suyo, como el lobo de escarcha plateada, entonces definitivamente no podrían superar al ancestro primordial al final de este camino. Esta era la limitación del linaje. Después de que la técnica de respiración de la serpiente negra rompió sus límites una y otra vez, se fusionó con la técnica de respiración del cuerno de oro mutada. La recién nacida técnica de respiración de la serpiente dorada hacía tiempo que había roto las limitaciones del ancestro primordial. Si Levi cultivara la técnica de respiración de la serpiente dorada hasta el extremo, alcanzando el nivel de la serpiente dorada original,
entonces estaría en un nivel mucho más alto que la serpiente negra original, y también más alto que la bestia con cuerno de oro. Por eso tuvo que mutar constantemente. A través de la mutación, pudo saltar del marco establecido por el ancestro primordial y romper el techo de linaje que lo restringía. Levi definitivamente no caminaría por el camino del ancestro primordial. Quería superarlos. Crearía su propio camino de evolución para una criatura suprema. Al día siguiente, Levi se despertó de su cultivo y escuchó el sonido de pasos abajo. Algerta estaba limpiando algo de basura en la torre del mago. Algerta, ¿qué estás haciendo? Levi preguntó. Maestro, estoy limpiando la casa. ¿No es este mi trabajo? Algerta preguntó. No hay necesidad. La torre del mago tiene un círculo mágico. Puede organizarse automáticamente después de un periodo de tiempo. Levi no sabía si reír o llorar. ¿Entonces qué puedo hacer? Algerta se sentía incómoda si no trabajaba. Le preocupaba que fuera inútil para Levi y que la enviara de regreso al mercado negro de esclavos, donde algunas personas miserables se burlarían de ella todo el día. Era raro que Algerta viera a un maestro que no estuviera interesado en ella como Levi. Sabía que no podía escapar del destino de ser esclava por el resto de su vida, por eso quería vivir lo mejor posible. No necesito que hagas estas cosas. Si quieres hacer algo, tengo 2 habilidades con la espada aquí. Escuché que el clan Fur es bueno en habilidades físicas. ¿Por qué no lo intentas? Levi eliminó Great Destruction / y Golden / Inheritance y se los entregó a Algerta. ¿Qué? Maestro, ¿puedo aprender la espada también? Algerta parpadeó. Sus orejas de lobo se levantaron y su cola peluda se movió. Ella parecía un poco incrédula. ¿Cómo vas a protegerme si no aprendes a usar la espada? Levi sonrió. Mi anterior amo no me dejaba tocar armas, dijo Algerta. Después de recibir la espada larga de Levi, realizó hábilmente algunos movimientos de espada en el acto. Parece que tienes alguna base, dijo Levi. Sí, he visto a otros practicarlo antes, dijo Algerta. Los ojos de Levi se iluminaron. Parecía que el talento del clan Fur realmente no era malo. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C592, el origen del caballero, primera transformación de la fuente de sangre versus el tercer círculo ordinario, 3. En teoría, cada miembro del clan Fur era un pequeño genio que cultivaba el camino de los caballeros. Desafortunadamente, el clan Fur no tenía la técnica de respiración del caballero. Aparte de unos pocos individuos como Algerta, no había otros linajes en sus cuerpos. Sin embargo, el linaje no era un problema. Levi planeaba regresar a casa después de un tiempo. Se dirigiría a Lash Forest Witches para comprar algunas herencias completas de Life School of Thought. Quería investigar la técnica del trasplante de línea sanguínea. Esta técnica ya estaba relativamente desarrollada en la Escuela de Pensamiento de la Vida. El requisito previo para que esos magos de modificación de linaje modificaran el propio linaje era imbuir el cuerpo del receptor con el linaje del donante de órganos. Esto garantizaría la compatibilidad entre los órganos trasplantados y el cuerpo. Por lo tanto, para los magos de la modificación de linaje, poder fusionar más linajes sin conflictos era su talento. En cuanto a Machinery Heart, no fue decisivo. La bruja berserk de las 100 bestias de sangre de bestia hervida era un genio poco común en el sistema de modificación de linaje. Su cuerpo se había fusionado con los linajes de cientos de criaturas extraordinarias, transformándose en una criatura trascendente, y todavía estaba vivo y bien. Luego, Levi le enseñó personalmente a Algerta algunas habilidades con la espada. Con la guía de Levi, Algerta pudo adquirir las habilidades muy rápidamente. En solo medio día, ya dominaba los conceptos básicos de Ripple Force. Recogí un tesoro. Levi quedó gratamente sorprendido. Por cierto, ¿has oído hablar del lobo de escarcha plateada? Levi preguntó mientras sacaba el diagrama de herencia de la técnica de respiración del lobo helado. Algerta miró al majestuoso lobo plateado en el diagrama de herencia, que emitía un aura poderosa, y se sorprendió. Luego cayó al suelo con un ruido sordo. Dios del lobo blanco.
Levi miró a la chica lobo blanca y reflexionó. Entonces preguntó, ¿es este tú? ¿Dios lobo blanco? Sí, maestro. ¿Cómo tienes el retrato divino de nuestro Dios lobo blanco? Este es un objeto sagrado que solo existe en nuestras leyendas. Según las antiguas leyendas, si aparece el retrato divino, el Dios del lobo blanco, que ha desaparecido durante mucho tiempo, regresará al mundo y sacará al clan del lobo blanco del mar del sufrimiento. Aljetra preguntó, su expresión estaba llena de emoción. Levi agitó la mano y despidió a Aljerta para que practicara su esgrima por su cuenta. Se quedó donde estaba, sumido en sus pensamientos. Interesante. Los dioses tótem de las tribus de otros planos en realidad se convirtieron en el diagrama de herencia de la técnica de respiración ancestral de una familia de varones en el mundo humano. No importaba si se llamaba diagrama de herencia o retrato divino. Más importante aún, parecía que el tótem del clan Fur y el símbolo de la familia Frostwolf eran la misma cosa. Levi sintió que estaba empezando a comprender una pequeña parte de la verdad detrás de los orígenes del caballero. Dado que la familia Frostwolf podía cultivar la técnica de respiración Frostwolf, definitivamente tenían el linaje Silver Frostwolf en sus cuerpos, que era el linaje del dios lobo blanco. Aunque estos linajes se habían vuelto extremadamente delgados con el paso del tiempo, siempre y cuando no fueran cero, se podía cultivar la técnica de la respiración. Lo que pasa es que la velocidad de cultivo es diferente. Anteriormente, Levi había pensado que los caballeros eran producto de experimentos de linaje realizados por los magos. Sin embargo, después de llegar al mundo de los magos, descubrió que aunque los magos habían dominado la técnica del trasplante de línea de sangre, también había magos de modificación de la línea de sangre. Sin embargo, todavía era diferente del linaje de los caballeros. Los primeros caballeros habían aparecido hacía mucho tiempo. Al comienzo de la civilización mágica, ya había algunos caballeros caminando por el mundo humano. En la actualidad, Levi tenía dos conjeturas sobre el nacimiento de los caballeros. La primera posibilidad era que los caballeros fueran creaciones de los 7 dioses. Esto se puede ver en las diversas leyendas de la creación dejadas por los 7 dioses. Por ejemplo, en los 7 caballeros del cielo, los caballeros fueron creados a partir de los restos de los santos. Estas leyendas eran verdaderas y falsas. No se podían creer del todo, pero aún así se podían utilizar como referencia. Era posible que los dioses hubieran buscado seres poderosos desde los planos multidimensionales y hubieran pasado sus linajes a los ancestros humanos en la antigüedad. Luego nacieron los primeros caballeros para gestionar el mundo humano y mantener el orden de la Iglesia. La segunda posibilidad era que hubiera pasado mucho tiempo, tanto tiempo que ni siquiera la civilización mágica había nacido. Muchos planos de este universo han experimentado una convergencia plana sin precedentes. Innumerables planos se superpusieron, provocando que muchas criaturas poderosas de los planos multidimensionales abandonaran más o menos sus linajes en el cuerpo humano por diversas razones. Algunos de los humanos más sabios habían utilizado sus esfuerzos para desarrollar este linaje y crearon la llamada técnica de respiración del caballero. Se basaron en el linaje para aprender la técnica de respiración y luego utilizaron la técnica de respiración para purificar el linaje, formando un círculo virtuoso. Up te woe. Ok. Por supuesto, todas estas eran conjeturas de Levi. Si quería conocer los verdaderos orígenes de los caballeros, todavía necesitaba explorarlos paso a paso. Reunió sus pensamientos e inmediatamente llamó a los otros 3 hermanos. Hay 2 habilidades de espada humana aquí. Uno es el corte de cruz dorada y el otro es el corte de cruz de destrucción gris. Tómalos y cultívalos. Si puedes dominarlos dentro de medio mes, te recompensaré. Dijo Levi. Gracias, maestro. Levi había preparado 4 espadas largas de mitril para cada uno de los 4 miembros del clan Fur, lo cual era suficiente para que las usaran. Luego les dejó encargarse de algunos trabajos diversos en la Torre de Magos. Una vez que terminaban su trabajo, practicaban sus espadas. Levi, por otro lado, se dedicó a hacer medicina y cultivar. Los hermanos León, Tigre y Leopardo también comenzaron a aprender estas 2 habilidades con la espada una tras otra la semana siguiente. Esto fue un gran golpe para Levi. Se consideraba un genio en el camino de la espada. En aquel entonces,
Le llevó 3 días dominar el Golden Cross Slash. Y estos 3 hermanos del clan peludo aparentemente comunes y corrientes pudieron aprender 2 habilidades legendarias con la espada en una semana. Contacto, 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C593. Origen del caballero, primera transformación de la fuente de sangre versus tercer círculo ordinario, 4. Fue una lástima que en esta época las técnicas físicas estuvieran decayendo y los hechizos florecieran. Ya fueran los caballeros o el clan Fur, no tenían oportunidad de pararse en el centro del escenario. Después de dirigirlos, Levi los abandonó por su propia voluntad. Sus puntos de mérito se acercaban cada vez más a los 100. 000, tuvo que darse prisa y alcanzar el número. Luego, compraría la casa inmortal de Greenfield antes de que tuviera demanda, para ahorrarse el problema. Después de comprar la casa inmortal de Greenfield, Levi planeó regresar a casa para traer esas criaturas trascendentes a Riptide City. Esto fue para que pudieran ayudarse entre sí y sería más conveniente para Levi practicar la técnica de respiración del caballero en el futuro. Lo más importante era que había agotado nuevamente la medicina secreta, por lo que su progreso en la técnica de respiración del caballero se había detenido una vez más. Además, no siempre podía tomar permiso para regresar al Área 9. No solo le haría perder el tiempo, sino que también haría infeliz a Halfman. Por lo tanto, si no ocurriera nada inesperado, no regresaría al Área 9 por mucho tiempo. Mientras tanto, en la mansión número 81 al lado de Levi, el caballero de las 1000 caras reflexionó en su corazón después de regresar de su casa de demonios. Maldita sí. Si no matara a Levi ahora, ese hombre se convertiría en el líder de los cazadores de demonios. Aunque esto no parecía una mala idea, después de todo el caballero de las 1000 caras logró cambiarlo por un precioso hechizo de tercer círculo usando los puntos de mérito que había ganado durante este periodo. Sin embargo, el mayor problema era que era un asesino. Había sido un asesino toda su vida. Le resultaría difícil cambiar de opinión si abandonara de repente esta profesión. Los elfos oscuros nacieron para cazar en la oscuridad. Ahora, el caballero de las 1000 caras tenía la sensación de que Levi parecía haber descubierto algo. Por lo tanto, no debería prolongar más la situación. Por otro lado, Rex, que estaba en Upper Riptide, seguía instándolo a actuar rápidamente. Después de todo, si Tazenfest Night no actúa pronto, Halfman estaría haciendo una gran fortuna. Cuanto más viviera Levi, más ganaría Halfman. El caballero de las 1000 caras tenía la intención de acercarse a Levi después de algún tiempo. Si Levi continuaba rechazando la invitación a unirse a él en la casa de demonios, el único recurso que le quedaría sería iniciar el segundo plan más arriesgado. Eso fue para mudarse a la ciudad. Mientras Levi abandonara el alcance de las potencias de la torre del farmacéutico, no dudaría en matarlo. Después de tener éxito, huiría inmediatamente. Había un cierto riesgo en este plan, por lo que Tazenfest Night era más bien. Al principio contra ello. Le gustaba el tipo de caza bien planificada e infalible. Después de un tiempo. Año 1046 del calendario de la Santa Brillantez, mes del comienzo. Ese día, Levi regresó felizmente a su residencia desde la casa de Halfman. Sus puntos de mérito ya habían superado la marca de los 100. 000, ahora puedo cambiarlo por la casa inmortal de Greenfield. Levi estaba a punto de levantarse y dirigirse a la Torre del Mérito. El mago Will llamó a la puerta y Algerta fue a abrirla. Will miró a la chica lobo blanca que había aparecido frente a él. No esperaba que Li Wei tuviera tal pasatiempo. Sir Levi, hasta donde yo sé, ese demonio cornudo fue herido por un mago cazador de demonios hace algún tiempo. Es un buen momento para que los dos trabajemos juntos para eliminar al demonio. Dijo el mago Will. Eso es genial, señor Will. Nos iremos mañana. Esta vez Levi no se negó. Pero él aceptó. Actualmente, la fuerza espiritual de Levi estaba en 60 puntos y su poder de hechizo había alcanzado los 1800 puntos. Estaba a solo 10 puntos de convertirse en un mago senior del segundo círculo. Su técnica de las 5 bolas de fuego había alcanzado el límite del nivel 7. Su Kencom Rock Body y Earth Spirit Shield también habían llegado a sus límites. Su fuerza era sin precedentes.
Además de su actual serpiente dorada de nivel 13, la fuerza de la primera transformación del reino del Caballero de Sangre debería ser suficiente para lidiar con este enemigo que lo dañó deliberadamente. Levi se sentía incómodo al ser recordado por los demás durante todo el día. Dado que la situación actual era así, aprovecharía la oportunidad para resolver este peligro oculto y probar la fuerza de los Caballeros de Sangre. El Caballero de las Mil Caras, que había planeado matar a Levi en la ciudad, estaba secretamente encantado. No eres rival para mí en términos de paciencia, chico. Aunque esta ciudad no es mala, hay demasiadas restricciones. No es adecuado para mí. Después de matarte, puedo irme de aquí sin ningún arrepentimiento. El mago Will se fue. Mirando su espalda, Levi sonrió. Su corazón estaba lleno de intenciones asesinas. Levi partió inmediatamente hacia la Torre del Mérito. En la lista de intercambio. La casa inmortal de Grinfield todavía estaba allí. Esta herramienta de asistente solo se podía usar para almacenar cosas y no tenía ningún efecto sobre la fuerza de una persona. Aparte de Levi, nadie más gastaría tantos puntos de mérito para comprarlo. A esos magos ordinarios del segundo círculo o incluso del tercer círculo les llevaría mucho tiempo acumular 100. 000 puntos de mérito. Para otros magos, comprar hechizos o recursos de cultivo era lo más importante. Miró los puntos de mérito que había ahorrado minuciosamente durante tantos años y que de repente se vaciaron. Levi no sintió ningún dolor. En cambio, sintió una sensación de logro, como si hubiera comprado una casa con todo su dinero. Las personas que cultivan flores nacen para trabajar en la casa. Levi suspiró y regresó a la Torre de Magos con la casa inmortal de Grinfield. La casa inmortal de Grinfield era una herramienta espacial tipo bolsa de almacenamiento de color verde esmeralda. Levi cantó un encantamiento y el agujero en Baghouse se hizo cada vez más grande, como una grieta espacial. A través de la grieta, Levi podía ver el espacio interior. Fue casi como se describe. Está bien. Es bueno que no haya puesto público. Es tan plano como dice. Es justo. La casa inmortal de Grinfield no era grande. Había un bosque, un pequeño lago y una pradera. Hasta cierto punto, aquí se podrían plantar hierbas. Sin embargo, el poder elemental aquí era escaso y no era adecuado para el crecimiento. Levi encontró un animal al azar y lo arrojó dentro. El animal estaba vivo y pateando por dentro. Después de confirmar que no había ningún problema, Levi llamó a Chin y a los demás desde la pequeña Baghouse. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C594, origen del caballero, primera transformación de la fuente de sangre versus tercer círculo ordinario, 5. Ven, es hora de un nuevo hogar, dijo Levi. Los sanescorpión y las arañas fantasma del mar de cara roja entraron en su nuevo hogar. Los sanescorpión se establecieron en el bosque, mientras que las arañas fantasma marinas de cara roja, que amaban el agua, se establecieron junto al lago. Ustedes quédense en casa y cultiven bien. Estaré fuera unos días y volveré pronto. Tiga, cuida la casa, advirtió Levi. Sí, maestro. Como era la persona más fuerte aquí, el prestigio de Tiga era naturalmente el más alto. Además, manejaba las cosas con calma, por lo que Levi se sentía más cómodo con él a cargo. Como tal, Levi solicitó uno libre el mes pasado a Halfman. Saldría con el mago Will a cazar demonios. Después de tratar con Will, haría un viaje de regreso al Área 9. Fuera del territorio del demonio de los 100 ojos. Actualmente, el aura demoníaca en esta zona era un poco más delgada que antes. El rey demonio de 100 ojos entró en el pozo del abismo, que custodiaba el gran mago. Se decía que un mago legendario ya estaba preparando un hechizo correspondiente. Una vez que el hechizo estuviera listo, sería suficiente para destruir el pozo del abismo. Después de bajar del dirigible, Levi estaba de guardia. Podía sentir la creciente hostilidad del mago Will y se burlaba de él en su corazón. El mago Will le presentó con entusiasmo a Levi las cosas a tener en cuenta al cazar demonios con cuernos. Era como si hubiera un demonio cornudo herido. Después de que ambos abandonaron la fortaleza, el mago Will se detuvo en el centro del área exterior del territorio de los demonios de los 100 ojos.
¿Qué pasa? ¿Están aquí los demonios con cuernos? Levi preguntó a pesar de saber la respuesta. El mago Will meneó la cabeza y sonrió, lo sabía, sin embargo, ya los maté. En algún momento apareció en su mano un cuerno completamente negro que emitía rastros de aura demoníaca. A juzgar por el aura dejada por el cuerno, este demonio con cuernos era un demonio de nivel 3, comparable a un mago del tercer círculo cuando estaba vivo. El cuerno de un demonio con cuernos de nivel 3 era extremadamente precioso. Una vez purificada la aura demoníaca, se podía utilizar para refinar pociones por encima del tercer círculo. El cuerno en sí también podría usarse para crear una herramienta de asistente de tercer círculo. En resumen, tenía usos infinitos. Aunque había muchos demonios en el territorio de los 100 demonios ojos, no había muchos verdaderos demonios del abismo. De lo contrario, los demonios oculares y los demonios con cuernos no serían tan preciosos. ¿Qué quieres decir? La expresión de Levi cambió. Sir Will, ¿qué quieres decir? ¿No dijiste que cazaríamos juntos? ¿Ya que lo mataste? ¿Por qué te molestaste en llamarme? Levi estaba actuando. Al momento siguiente, sintió peligro por su Spider Sensing. Una sombra negra apareció detrás de Levi. Esta sombra sostenía una daga corta en su mano y cortaba el aire, apuñalando hacia la espalda de Levi. ¡Muere! El caballero de las 1000 caras se burló. Había usado su hechizo del segundo anillo, Shadow Clone, para esconderse en la sombra de Levi. Este fue el hechizo de segundo anillo más difícil de la escuela de pensamiento de las sombras. Después de dominarlo, uno podría tener un poderoso clon de sombra. El clon de sombra podría esconderse sin saberlo a la sombra del enemigo y luego parecer lanzar un ataque. Levi no tenía idea de cuando su sombra había sido atacada por el clon de sombra. Los hechizos de la escuela de pensamiento de las sombras eran complicados e impredecibles. Además, Thousand Faced Knight era descendiente de los elfos oscuros, por lo que su comprensión de la magia de las sombras era diferente a la de la gente común. Por tanto, el poder de este hechizo en sus manos era asombroso. Él, que estaba bajo el tercer círculo, fue emboscado. Incluso si no muriera, resultaría gravemente herido. Crack. Siguiendo el sonido de algo rompiéndose. El caballero de las 1000 caras de repente miró hacia otro lado. Levi estaba sano y salvo. La daga del clon de la sombra clavó la puñalada en la espalda de Levi como si hubiera clavado una armadura de oro Pure Luminant que había sido templada durante miles de años. Después de que la daga indestructible atravesó el campo defensivo del escudo espiritual de la tierra del segundo círculo de Levi, ni siquiera logró romper una sola capa de las escamas de Levi. No solo eso, sino que la daga también fue destrozada por algún tipo de reacción. La mano dorada de Levi agarró el brazo del clon de sombra. Lo sacó de la sombra detrás de él. Luego, el aterrador fuego infernal del loto rojo quemó al clon de la sombra hasta convertirlo en nada. Al mismo tiempo, Thousand Faced Knight, que vio que su clon de sombra había fallado, no pudo evitar preguntar sorprendido, ¿no eres un mago del segundo círculo? Lo que le respondió fue la loca técnica de las 5 bolas de fuego de Levi. Con los efectos especiales del dominador de fuego subterráneo y la afinidad por los elementos de fuego. Las 5 bolas de fuego fueron barridas con un poder aterrador. ¡Boom! Las llamas se elevaron hacia el cielo. El campo defensivo de 3 círculos alrededor de Thousand Faced Knight parpadeó y bloqueó el ataque. Interesante. Parece que hace tiempo que descubriste mi identidad, por eso eres tan cauteloso. Señor Levi, se ha escondido bien. El caballero de las 1000 caras no entró en pánico. Aunque su ataque había fallado, la situación todavía estaba bajo su control. Con su campo defensivo de 3 círculos y sus hechizos innatos, era naturalmente invencible. El aparentemente aterrador hechizo de Levi en el segundo ring ni siquiera pudo destrozar su campo defensivo. Esta era la diferencia entre un mago intermedio y un mago de bajo nivel. Era como la diferencia entre un adulto y un niño. Este Levi era un poco especial ya que podía defenderse del ataque de su clon de sombra del segundo círculo. Sin embargo, a Levi le resultó imposible luchar contra un mago del tercer círculo. Por tanto, la situación actual no era más que pasar un poco más de tiempo cazando a Levi. Hechizo innato, Shadow Burst. Pensamiento del caballero de las 1000 caras.
espadas negras disparadas. En un instante, innumerables hojas afiladas atravesaron el aire como gotas de lluvia que golpeaban hojas de plátano. Sausen Festnach confió en su ventaja de velocidad para atacar continuamente a Levi con sus hechizos innatos. El campo defensivo de Levi estaba completamente activado. Cenizas envueltas a su alrededor y escamas doradas adheridas a su cuerpo. Era como un dios dorado de la guerra. Contacto, tos. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C595, origen del caballero, primera transformación de la fuente de sangre versus tercer círculo ordinario, 6. Algunas de estas hojas negras estaban bloqueadas por las escamas, mientras que otras perforaban el cuerpo de Levi, abriendo profundos agujeros sangrientos. Sin embargo, en un instante, su carne y su sangre se recuperaron y estos agujeros sangrientos recuperaron su estado original. ¡Qué físico tan poderoso! Esto no fue tan simple como un caballero legendario. ¿Un mago de la modificación del linaje del refinamiento corporal? No parece. Esta fue la primera vez que Tazen Festnach se encontró con un enemigo como Levi. La gran cortina del cielo negro rodeó a Li Wei y bloqueó los ataques restantes de las espadas negras. También le dio algo de espacio para respirar entre los ataques. Un hechizo innato del tercer círculo todavía era demasiado poderoso. Las espadas negras parecían interminables, y con las actuales escalas de serpiente dorada de nivel 13 de Levi, no podía defenderse de todas ellas. Por eso aparecieron muchos agujeros sangrientos en su cuerpo. Afortunadamente, tenía la técnica de respiración del Ember de la muerte. Su físico era muy fuerte y se recuperó en un instante. Si fuera otro mago del segundo círculo, habrían muerto hace mucho tiempo. Muy bien. Cada vez me intereso más por ti. Parece que has roto las cadenas de la leyenda. Si puedes darme el método para romper las cadenas de la leyenda, puedo darte una muerte rápida. Ah, cierto, me olvidé de presentarme. No tengo nombre. Mi título en el mundo humano es Mille Caballero de Cara. Dijo con calma el caballero de las 1000 caras. Aún no había utilizado todas sus fuerzas. Levi no dijo una palabra. Esperó a que el hechizo innato de Tazen Festnach atacara. Y luego blandió su gran cantaín negro. Cielo en Tazen Fest. Caballero como un látigo. El caballero de las 1000 caras esquivó su expresión, incierta. ¿Cómo era este hombre un mago del segundo círculo? Tenía una carta de triunfo tras otra. Todo fue culpa de Rex. Caballero de las 1000 caras maldito en su corazón. Después de matar a Levi, le pediría a Rex más pago cuando regresara. Después de que Tazen Festnach esquivara el ataque de la gran cortina del cielo negro, su figura desapareció repentinamente. Hechizo del tercer círculo, paseo de las sombras. En ese momento, el caballero de las 1000 caras ya había desaparecido en las sombras y desaparecido de la vista de Levi. Levi no entró en pánico y dejó de atacar. Entró en el estado de intuición. Incluso cerró los ojos. Incluso si su enemigo se escondía en las sombras, le era imposible desaparecer por completo. Los 5 sentidos de Levi eran tan poderosos que definitivamente podría sentirlo. Vaya. Una espada afilada condensada de magia de sombras apareció en el vacío a la derecha de Levi. Levi ya lo había predicho y lo había esquivado. La voz del caballero de las 1000 caras vino del vacío. Tu percepción no es mala. El caballero de las 1000 caras desapareció nuevamente en las sombras. Cuando apareció de nuevo. Esta vez, estaba por encima de la cabeza de Levi. Al mismo tiempo, Levi rompió el Ice Finger Skull sin dudarlo. Cuando apareció Shadowblade, un ataque de hielo ultra rápido perforó las sombras de arriba. Silbido. El caballero de las 1000 caras no pudo evitar rugir de dolor. No esperaba que Levi tuviera un pergamino de hechizo de tercer círculo. El aterrador Ice Finger lo sacó instantáneamente del estado de Shadow Walk. Apareció su figura y tenía un agujero ensangrentado en el pecho. El agujero estaba cubierto de escarcha. La escarcha impidió que la poción curativa que el caballero de las 1000 caras acababa de tomar surtiera efecto. El dedo de hielo fue efectivo. Este hechizo del tercer círculo no solo era poderoso,
sino que también podía congelar heridas e impedir que aquellos con físicos fuertes se autocuraran. Era similar a la técnica de respiración de Levi's Death Ember. En ese momento, el rostro del caballero de las 1000 caras estaba pálido. Se calmó. Sintió que era imposible para Levi tener otro pergamino con hechizos del tercer círculo. Si tuviera tantos pergaminos de hechizos, podría romperlos todos a la vez y hacerlo estallar en pedazos. ¿Por qué Levi arriesgaría su vida para pelear con él? Esto significaba que al próximo ataque de Levi le resultaría difícil abrirse paso a través de su campo defensivo del tercer círculo. Muere. Caballero de las 1000 caras atacado. Levi sabía que ahora era el mejor momento para derrotarlo. Tirano, Chin, los muertos vivientes, sin importar sus fuerzas, todos aparecieron. Formaron un círculo alrededor de Tazenfest Knight. Aunque eran débiles, aún podían causar algunos problemas a la otra parte. Eso fue suficiente. La bestia de sangre de Levi explotó y su velocidad se disparó. Aparecieron sus alas de sangre y disparó el Great Destruction Cross Slash. Una tormenta de aura de espada arrasó. Detrás de Tazenfest Knight, se arremolinaba gas negro. Un espíritu maligno estaba enrollado detrás de él. Era una serpiente gigante con 3 cabezas. La serpiente de 3 cabezas miró a Levi con sus ojos siniestros. Su cuerpo era tan largo como el de Horman y bloqueó la tormenta del aura de espada. Serpiente demoníaca de 3 cabezas, dios demoníaco del miedo a la sangre. La serpiente mágica bailó salvajemente. El caballero de las 1000 caras activó su campo defensivo y montó la serpiente. Eres muy fuerte, pero es una lástima que la batalla termine aquí. Te dejaré presenciar mi movimiento asesino más poderoso que rara vez uso. La aterradora serpiente mágica cargó, llevando todo tipo de ataques mágicos de Tazenfest Knight. Dios demoníaco del miedo a la sangre. Esta fue una técnica creada por un genio caído de los elfos oscuros. Activando el poder del linaje en su cuerpo, guiado por su poder espiritual, y condensando el dios demonio del linaje. Tazenfest Knight había estado practicando esta técnica desde que era joven. Incluso lo llamó Black Devil Blade después de haberlo emasculado. Se lo pasó a algunos de los subordinados de Bird of Death's Voice y lo usó para hacer un trato con el Caballero Negro. Al final, a través de la sombra pálida, Levi obtuvo esta versión emasculada de la técnica. Lo que Tazenfest Knight no sabía era que Levi, sin saberlo, había cultivado esta versión simplificada de la técnica a un nivel al que ni siquiera Tazenfest Knight podía llegar a través del panel de competencia. El llamado gas negro era en realidad la forma embrionaria del poder del linaje. ¡Qué coincidencia! Yo también conozco esta técnica tuya. Levi miró al caballero de las 1000 caras entrante y se rió entre dientes. Respiró profundamente y el poder de su linaje surgió de su espalda. Bloodline Dharma Body, 9 espadas Asura. ¡Boom! La luz dorada se disparó al cielo y la seda roja revoloteó con el viento. Con 3 cabezas y 6 brazos sosteniendo 9 espadas, el cuerpo Bloodline Dharma finalmente descendió. En ese momento, mirando a Levi, que era más puro y más fuerte que él. El caballero de las 1000 caras estaba realmente en pánico. ¿Cómo es eso posible? ¿Lo que envié fue solo una versión castrada de Black Devil Blade? Aparte del genio caído de los elfos oscuros, ¿cómo podría alguien más deducir una técnica secreta tan complicada de fusionar alma y cuerpo? Ballena devoradora de mar, ballena gigante descendiendo. Apareció el fuego infernal del loto rojo y el cuerpo del dragón. Las runas de fuerza en el cuerpo del monstruo Levi parpadearon. El Asura de las 9 espadas detrás de Levi fue eliminado con las 9 espadas doradas más fuertes. 9 espadas y ballena gigante y loto rojo y runas de fuerza. La aterradora serpiente demonio de 3 cabezas fue retorcida, succionada por el vórtice y desintegrada. Inmediatamente después, fue el campo de fuerza de defensa del tercer círculo de Tazenfest Knight. Crack, crack. El campo defensivo duró un tiempo antes de distorsionarse. Los violentos ataques continuaron destrozando los otros hechizos defensivos del caballero de las 1000 caras. Levi soportó el ataque de los hechizos. Sus escamas doradas estaban destrozadas y su cuerpo era un desastre sangriento. Abrazó al caballero de las 1000 caras.
El cuerno dorado apuntaba a la cabeza que una vez más estaba protegida por el campo de fuerza de 3 círculos. Rayo de aniquilación. Un destello dorado atravesó el cielo. Levi sostenía en sus brazos el cuerpo sin cabeza del caballero de las 1000 caras. Tenía sentimientos encontrados. Este fue el primer caballero legendario que mató. Ojalá sea el último. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C596, técnica legendaria prohibida. Nueva mutación, técnica de respiración del demonio dragón 1. Si era posible, Levi no quería matar a un caballero legendario. En esta época, los caballeros legendarios eran extremadamente raros. Estaban dispersos en el mundo mago o en el mundo humano. Siempre había pensado que un grupo débil como los caballeros legendarios debería permanecer unido para calentarse. Sin embargo, este caballero de las 1000 caras tuvo que ser asesinado. Esta persona tenía una personalidad extraña y era difícil hacerse amigo de ella. Además, era un asesino y era poderoso. También tenía la intención de hacerle daño a Levi. Si lo conservara, definitivamente le resultaría contraproducente. Por eso era mejor matarlo. Encontró un lugar para descansar tranquilamente. Sus heridas comenzaron a sanar rápidamente. Después de reponer sus pociones y comida, su resistencia comenzó a recuperarse. El poder del cuerno de la aniquilación es realmente aterrador. Puede romper instantáneamente el campo defensivo del tercer círculo. Levi recordó su último ataque. El aterrador rayo de aniquilación destruyó la cabeza del caballero de las 1000 caras. Con mi defensa actual, básicamente apenas puedo soportar los ataques de un mago del tercer círculo. Por lo menos, con mi poderoso físico, no me matarán instantáneamente. Sin embargo, la desventaja era que sus hechizos no eran lo suficientemente poderosos. No tuvo otra opción. Ahora era solo un mago común y corriente del segundo círculo, y la brecha entre él y un mago del tercer círculo era demasiado grande. Su velocidad también es mucho más lenta que la de un mago del tercer círculo. Tengo que cultivar rápidamente la técnica de respiración de la bestia de sangre hasta el nivel 13. Levi resumió en voz baja sus ganancias de esta batalla. En resumen, ahora tenía el poder de competir con un mago del tercer círculo. Por supuesto, para un tercer círculo como el caballero de las 1000 caras, aunque era competente en asesinatos y muy peligroso, su verdadera fuerza en una batalla frontal estaba solo al nivel de un tercer círculo principiante. En comparación con la bruja del bosque exuberante, Halfman todavía estaba muy por detrás. Veamos qué tiene el caballero de las 1000 caras. Solo ese cuerno de demonio con cuernos vale la pena. Cuando Levi abrió la bolsa de almacenamiento del caballero de las 1000 caras y vio la pila de piedras de éter, contuvo la respiración. Tantos. Levi contó. Había un total de 80. 000 piedras de éter. ¿Tan rico? ¿Y todavía quiere ser un asesino? ¿Es un mago del tercer círculo tan profundo? Levi no pudo evitar quejarse. Había trabajado duro en todo tipo de trabajos a tiempo parcial, matando gente y arrebatando tesoros. Aunque no gastó mucho, solo había ahorrado 70. 000 piedras de éter. Este caballero de las 1000 caras era de hecho un mago del tercer círculo. Llevaba consigo 80. 000 piedras de éter. Reservas de Levi's Etherstone. En realidad había llegado a 150. 000. Soy rico, soy rico. Además de la piedra de éter, el caballero de las 1000 caras también tenía muchas cosas buenas en su espacio de almacenamiento. El cuerno de un demonio con cuernos era muy valioso, especialmente para un farmacéutico como Levi. Luego, había algunos libros de hechizos y bolas de cristal de hechizos. Los libros de hechizos eran elementos de herencia de hechizos de bajo nivel. Generalmente se usaban para registrar modelos de cantrips, hechizos de primer anillo y hechizos de segundo anillo. Después del tercer círculo, a medida que el modelo de hechizo se volvió cada vez más complicado y multidimensional, los libros de hechizos no fueron suficientes. La bola de cristal del hechizo fue lo que registró el modelo del hechizo del tercer círculo. En la Torre del Mérito,
Una bola de cristal con hechizos del tercer círculo costó 30,000 puntos de mérito. Era muy caro. En la bolsa del caballero de las 1000 caras, Levi vio 4 bolas de cristal. Por lo que parece, el caballero de las 1000 caras no dominó muchos hechizos del tercer círculo, solo 4. Todavía estaba lejos de ser un mago senior del tercer círculo. Estos 4 hechizos del tercer círculo fueron Shadow Explosion, Shadow Walk, Shadow Stream Shield y Shadow Demon Descent. Levi había visto al caballero de las 1000 caras usar la explosión de sombras y el paseo de las sombras antes. El caballero de las 1000 caras incluso usó la explosión de sombra negra como su hechizo innato. Su ataque fue muy feroz y duró mucho tiempo, provocando mucho sufrimiento a Levi. Shadow Walk, por otro lado, podría permitir escapar a las sombras. Esta era una habilidad divina para el asesinato y el sigilo. Shadow Stream Shield fue un hechizo defensivo de tercer círculo con una defensa promedio. Para empezar, los hechizos defensivos de Shadow Stream no fueron buenos. Esta era una escuela que se especializaba en sigilo y muertes instantáneas. Sin embargo, el caballero de las 1000 caras no tuvo más remedio que usar este hechizo defensivo como su campo defensivo del tercer círculo. En este punto Levi era diferente. Podía combinar las fortalezas de 100 escuelas de pensamiento y combinarlas con el hechizo combinado ofensivo y defensivo más fuerte. El último fue Shadow Demon Descent. Invocó a un demonio de sombra comparable a un mago del tercer círculo para atacar al enemigo. Sin embargo, este hechizo acababa de ser intercambiado desde la Torre del Mérito por el Caballero de las 1000 caras, y aún no había construido el modelo del hechizo. Además de los hechizos del tercer círculo, también hubo muchos otros hechizos del segundo anillo. Para Levi, aprender no tenía ningún valor. Levi actualmente no tenía el talento de la facción de las sombras, por lo que no tenía intención de cultivar estos hechizos por el momento. No quería ser un asesino, ni le gustaba el asesinato y el sigilo. Para él, si pudiera ganar, sería una derrota aplastante. Si no podía ganar, se escondería obedientemente y nunca causaría problemas, y mucho menos asesinaría a otros. Después de fusionar las 4 artes de meditación, tierra, fuego, viento y agua, podría aprender Shadow Walk. Este hechizo no estuvo mal para salvarle la vida. Lo único que quedó fueron algunos materiales de fundición y el arte de meditación de sombras. Por supuesto, también había una herramienta de mago del tercer círculo que parecía una daga. Esta cosa solo la usan las mariquitas. Levi miró la daga corta y no pudo evitar quejarse. Esta herramienta de asistente del tercer círculo estaba un poco dañada. Parecía que se había roto hacía mucho tiempo, por lo que el caballero de las 1000 caras no lo usó. Además, no se compró una nueva herramienta de mago del tercer círculo. Ahorró 80,000 piedras de éter y no pudo soportar gastarlas. Él no sabía lo que quería hacer. Ahora que había muerto, todas estas piedras de éter habían beneficiado a Levi. Levi de repente se dio cuenta. Con tantas piedras de éter, tuvo que darse prisa y aumentar su fuerza de combate en el futuro. Contacto 2. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C597, técnica legendaria prohibida. Nueva mutación, técnica de respiración del demonio dragón 2. Anteriormente, para ahorrar dinero para comprar la casa Menimiamia, no podía soportar gastar sus piedras de éter. Ahora que tenía la casa inmortal de Grimford, sería suficiente por mucho tiempo. La casa Mini Miau Miau era prescindible. Aunque la casa inmortal de Grimfeld estaba un poco concurrida, no era inhabitable. Él dejaría que estas criaturas trascendentes se abrieran paso y se las arreglaran. En su vida anterior ya estaba satisfecho con alquilar una habitación y un salón de decenas de metros cuadrados. A estos tipos les iba mucho mejor viviendo en la casa inmortal de Grimfeld que a él. ¿Por qué necesitarían la casa Mini Miau Miau? La herramienta Wizard del tercer círculo dañada había perdido su valor de tasación. Levi planeaba encontrar un mercado negro y deshacerse de él en secreto a cambio de algo de dinero. Levi vio un grueso libro de pergamino entre la basura en la bolsa de almacenamiento. El papel estaba amarillo por el paso del tiempo. Diario de asesinato de Tazenfest. ¿Quién en su sano juicio escribiría un diario, o además un diario de asesinato?
Su mente es tan oscura y pervertida. No puede ser tan brillante y alegre como yo y ser amable con los demás. Levi abrió el diario y lo leyó. Todos eran recuerdos triviales de los caballeros de las 1000 caras. Por curiosidad por un caballero legendario, Levi terminó de leer el diario. Dejando a un lado el contenido inútil, Levi aún obtuvo información útil. Primero, el caballero de las 1000 caras era en realidad un medio elfo, y era el elfo oscuro más raro entre los elfos. Esto superó las expectativas de Levi. No es de extrañar que el caballero negro dijera que el caballero de las 1000 caras no era sencillo. Además, el caballero de las 1000 caras parecía aparecer siempre en la historia del reino, dejando atrás leyendas sin nombre. Así que esta también era una especie de longevidad que no tomaba el tiempo en serio como el caballero de sangre. Desafortunadamente, tenía longevidad pero no una protección poderosa. No solo no valoraba su esperanza de vida, sino que además se dedicaba al negocio de los asesinatos. Ahora que conoció a Levi, había fracasado miserablemente. Si Levi tuviera la esperanza de vida de una especie longeva, definitivamente viviría en un lugar hasta el fin de los tiempos y cultivaría hasta convertirse en el más fuerte del mundo. Ser un trabajo de alto riesgo como un asesino era simplemente estúpido. La segunda información útil fue sobre la técnica secreta Black Devil Blade que Levi había obtenido. Resultó que esta técnica secreta en realidad fue creada por un experto del clan del Elfo Oscuro. Él era realmente un genio. Desafortunadamente, en la guerra entre la civilización mágica y la civilización Pandora, este genio ya había muerto en la mano del mago. No había muchos elfos oscuros. Su fuerza individual era ligeramente más fuerte que la de los elfos verdes y azules. Una de las razones importantes fue que muchas personas entre los elfos oscuros habían dominado esta técnica secreta de la espada del Diablo Negro. Por supuesto, el verdadero nombre de esta técnica secreta era Bloodfear Demon God. El objetivo era volverse uno con su espíritu y su cuerpo, estimular su poder de linaje y condensar su fuerza espiritual en el cuerpo del Dharma de linaje. La aparición de este fantasma del dios demonio del miedo a la sangre fue extraña. En los corazones de 1000 personas, había 1000 dioses demonios del miedo a la sangre. En el diario del Caballero de las 1000 caras, no había ningún registro detallado de la técnica secreta del dios demonio del miedo a la sangre. Presumiblemente, esto era algo similar a una herencia de memoria de linaje. Sin embargo, no importaba. Levi tenía el panel de competencia y podía deducir continuamente por sí solo. Además, la raza elfo oscuro generalmente creía en el dios desconocido, señor de las sombras. Esta fue también una de las intenciones originales del Caballero de las 1000 caras de crear la voz del pájaro de la muerte. A través de la voz del pájaro de la muerte, logró indirectamente el objetivo de difundir la fe del Señor de las Sombras. Esta organización es realmente persistente. Cuando estaba en el mundo humano, me mataron en secreto 3 veces. No esperaba venir al mundo mago. Incluso el fundador de la organización vino a asesinarme. Ahora por fin lo entiendo todo. Levi suspiró en su corazón. Al día siguiente, Levi abordó la aeronave del mago de regreso a casa. Se dio cuenta de que había menos magos regresando a casa este año. Suspiró. Hace 3 meses, Levi había oído que el Kenku Flacha que perseguía el viento había muerto en una misión de caza de demonios. Esto hizo suspirar a Levi. De hecho, solo había conocido a la otra parte una vez y no lo conocía. Sin embargo, como compañeros de aldea que iban juntos a Red City, una vez fue una persona viva, pero ahora era un alma muerta del inframundo. Fue realmente una lástima. Recordó que la última vez que regresó a casa, Kankur todavía estaba mirando la foto de su esposa. La vida y la muerte eran impredecibles, al igual que los magos. El horror y la crueldad de la guerra eran evidentes. Si no quería verse afectado por ninguna calamidad, entonces solo había un camino, y era ser supremo y poderoso. Este viaje de regreso a su ciudad natal todavía transcurrió sin problemas. No había magos oscuros intentando robarle. Las fuerzas combinadas de Riptide City no eran algo con lo que las organizaciones magas comunes pudieran compararse. Las organizaciones ordinarias de magos oscuros no tuvieron el coraje de atacar la aeronave maga del ejército. Al poco tiempo, Levi llegó a Base Island.
corrió a la isla del Fuego Negro sin detenerse. Al mismo tiempo. Isla del Fuego Negro. Un mago del segundo círculo condujo a un mago del primer círculo hacia Blackfire Island. Señor, este es el lugar que descubrí accidentalmente y que parece ser las ruinas de un mago moderno. Debería ser la morada rupestre de un mago caído, dijo el mago Joan. Era un mago del primer círculo de la facción oceánica. Su profesión secundaria era bastante especial. Era un mago cazador de ruinas. Los cazadores de ruinas eran magos que se especializaban en la búsqueda de ruinas y tesoros en el mundo de los magos. Estas ruinas podrían ser ruinas antiguas de magos, o algunas ruinas de magos modernos, o simplemente algunas moradas deshabitadas en cuevas de magos, o incluso tumbas. Joan había dominado una técnica secreta que podía determinar si había ruinas en un lugar al percibir las fluctuaciones y el caos del magnetismo y el poder elemental en un área. Era similar a la técnica de acupuntura de búsqueda de dragones de un asaltante de tumbas. Contacto 2. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C598, técnica legendaria prohibida. Nueva mutación, técnica de respiración del demonio dragón, 3. Por lo tanto, un mago cazador de ruinas con bajo EQ era un asaltante de tumbas del mundo mago. Joan pasó por casualidad por Levi's Blackfire Island. Usando los hechizos de ocultación y algo de conocimiento de matrices que había dominado, se dirigió silenciosamente a la isla del Fuego Negro para investigar. Se dio cuenta de que parecía haber algunos conjuntos en él. Debajo de las matrices, había un universo oculto. Al final, después de esperar un rato, estaba seguro de que se trataba de la morada abandonada de un mago en una cueva. Sintió el aura de muchas criaturas trascendentes diferentes en su interior, pero no había aura de mago. El aura de estas criaturas trascendentes era muy poderosa. Con su habilidad como mago del primer círculo, era difícil lidiar con ellos. Por eso regresó e invitó a su jefe. Mago del segundo círculo, Heartburning Fire Coulomb. Con la fuerza de un mago del segundo círculo, no debería ser un problema para él romper con fuerza la matriz y derrotar a la criatura trascendente que hay dentro. En ese momento, Coulomb podría tomar una parte de los tesoros en esta cueva oculta de magos. Coulomb acababa de avanzar al segundo círculo y también era el número 1 en el área 9. Actualmente se encontraba de muy buen humor. Especialmente hace unos años, su maestro, Phelps, también había avanzado al tercer círculo en este mundo caótico. Se convirtió en un mago del tercer círculo que era tan raro como la pluma de un fénix en el área 9. Se estableció como rey, estableció su propia secta y se convirtió en antepasado. Se hacía llamar mago ancestral del fuego extremo. Hablando de eso, su maestro también era un poco especial. Alguna vez fue considerado una anomalía entre los magos nómadas del área 9. A los 250 años, con el talento de los hijos del caos, Phelps avanzó a convertirse en un mago ordinario del segundo círculo a esta edad, lo que era casi imposible de lograr en el segundo círculo. Una situación así era muy rara y se consideraba una leyenda en el área 9 en ese momento. Algunas personas incluso se dieron cuenta de que Phelps, que había avanzado al segundo círculo, había batido el récord del área 9 en los últimos 1000 años. Se podría decir que fue la persona de mayor edad que logró esto. Después de todo, abrirse paso no significaba que cuanto más viejo fuera, mejor. El hecho de que Phelps hubiera logrado abrirse paso tan tarde significaba que su talento era promedio entre los hijos del caos. La tasa de éxito de una persona así al avanzar al segundo círculo era muy baja. La mayoría de la gente pensaba que era aún más imposible para Phelps avanzar al tercer círculo en esta vida. Coulomb sintió lo mismo. Sin embargo, hace 50 años, su maestro encontró una antigua ruina con la ayuda de Boone Hunter Joan. Para encontrar la oportunidad de abrirse paso hasta el tercer círculo, el maestro, que se negó a admitir la derrota, entró en las ruinas. Después de eso, no hubo noticias de él. Esta desaparición duró 50 años. Así como Coulomb pensó que su maestro barato ya había muerto en las ruinas del mago, su maestro en realidad había regresado hace unos años. Además, 50 años después, había saltado de un mago ordinario del segundo círculo al reino del mago del tercer círculo. Había que saber que con el talento de Phelps,
Avanzar al segundo círculo a los 250 años ya era su límite. Fue casi imposible avanzar al tercer círculo durante su vida. Los magos del segundo círculo solo tenían una vida útil de 300 años. Coulomb no sabía lo que su maestro había experimentado en las ruinas. En resumen, su maestro había logrado atravesar con éxito el tercer círculo. En los últimos 2 años en el Área 9, el mago ancestral del fuego extremo había estado en el centro de atención. Ni siquiera Morfeo de la isla Whalesong se atrevió a provocarlo casualmente. El mago ancestral del fuego extremo había reunido a algunos magos errantes que no se habían organizado debido a la guerra. En solo 2 años, esta organización había crecido rápidamente y estableció una organización llamada la Torre de los Sueños. Así, el Área 9 formó la estructura de 3 vías de la isla Whalesong, la Torre de los Sueños y la Torre de las Corrientes Oceánicas. Entre ellos, la isla Canción de Ballenas del Campamento de Magos Oscuros y la Torre de las Corrientes Oceánicas del Campamento de Magos Justos luchaban ferozmente. La Torre de los Sueños todavía se consideraba neutral. Como miembro de la organización Third Circle Wizard, incluso la respiración de Coulomb se volvió pesada. Miró con determinación la isla que tenía delante. Entraré y desafiaré la matriz más tarde, dijo Coulomb. Jefe Coulomb, ¿y yo qué? Joanne preguntó. Tú eres el encargado de ondear la bandera y gritar. Coulomb era seguro y poderoso. Está bien, jefe, tenga cuidado. Debería haber una criatura trascendente del segundo círculo dentro, recordó Joanne. Coulomb, por otro lado, estaba erguido con las manos detrás de la espalda, luciendo como un experto de otro mundo. Luego comenzó a lanzar un hechizo y a cantar. Levantó la palma de la mano por encima de él, sosteniendo 5 enormes bolas de fuego que emitían un poder aterrador. No hay nada que una técnica de 5 bolas de fuego no pueda destruir. Si lo hay, hagámoslo de nuevo. Coulomb reveló la sonrisa de un experto. ¿Es este el poder de un hechizo de segundo anillo? Joanne anhelaba convertirse en maga del segundo círculo. Tenía la capacidad de buscar ruinas, pero no tenía fuerzas para explorarlas. Cada vez, solo podía cooperar con los fuertes y ser una herramienta para los fuertes. Al final, después de que los expertos terminaron de explorar las ruinas, tomó un sorbo de sopa. La técnica de las 5 bolas de fuego golpeó el conjunto defensivo establecido por Levi y comenzaron a aparecer círculos de ondas en el aire. La matriz de Levi era solo una matriz de primer círculo. Era difícil defenderse de un hechizo del segundo ring como la técnica de las 5 bolas de fuego. En tan solo un momento, la matriz comenzó a fluctuar. Coulomb lanzó otra técnica de 5 bolas de fuego. La capa exterior del conjunto defensivo quedó completamente destrozada. Reveló el conjunto de niebla en el interior. Este fue el conjunto de laberintos de primer círculo más fuerte creado por Levi. Podría alterar las direcciones y bloquear la percepción. Este conjunto cubría un área extremadamente grande. A menos que uno tuviera la fuerza de un mago del tercer círculo, era imposible romperlo por la fuerza. Tuvieron que encontrar el núcleo de la matriz y destruirlo. Contacto 2. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C599, técnica legendaria prohibida. Nueva mutación, técnica de respiración del demonio dragón, 4. Trucos mezquinos. Coulomb levantó un santo grial que parecía hecho de oro. El santo grial emitió una suave luz que protegió a Coulomb. Esta fue la herramienta del mago del segundo círculo, santo grial dorado. Era la herramienta del mago del segundo círculo que había comprado al mago ancestral de Extreme Fire. Esta herramienta mágica casi había vaciado su riqueza. Sin embargo, podría utilizarse para crear un poderoso campo defensivo de segundo círculo. Se decía que este santo grial dorado también fue obtenido por el mago ancestral del fuego extremo de las ruinas antiguas. Además de la herramienta mago, se iluminó el campo defensivo del segundo círculo. Al final, entró en el laberinto y se preparó para abrirse paso. Una variedad de este nivel no le resultó nada difícil. Sin embargo, después de entrar, Coulomb se dio cuenta de que había entrado en una de las zonas prohibidas más peligrosas del Área 9. Un gigante yacía perezosamente en un rincón del laberinto, mirando a Coulomb, que acababa de irrumpir. Era Gustav.
Levi lo había dispuesto para que estuviera en el ojo del conjunto. Desde allí podía ver todas las zonas del laberinto. Sin embargo, Coulomb, que estaba en el laberinto, no pudo ver a Gustav. Gustav se puso de pie lentamente. Durante su estancia en la Isla del Fuego Negro, ya se había tragado a innumerables invitados no invitados que habían entrado sin querer. Coulomb no fue el primero y probablemente no sería el último. Con Gustav custodiando la Isla del Fuego Negro, ya era una de las zonas más aterradoras del Área 9. Afuera de la Isla del Fuego Negro, Joanne esperaba a Coulomb. También tenía algunos conocimientos de matrices, por lo que podía saberlo. Aunque el nivel de estas matrices no era alto, el propietario de la matriz combinó inteligentemente estas matrices de primer círculo e incluso matrices de círculo cero. Los conjuntos desconcertantes, defensivos y asesinos estaban estratificados y perfectamente coordinados. De esta manera, incluso si se trataba de una matriz de primer círculo, era suficiente para hacer sufrir a los magos de segundo círculo comunes. Originalmente, Joanne había querido ayudar a Coulomb, pero como la otra parte estaba tan segura de que no lo dejaría participar, esperaría pacientemente a que Coulomb rompiera con éxito la matriz. Pasaron 15 minutos. Coulomb aún no había logrado atravesar con éxito el conjunto. Pasó media hora. Todavía no había noticias. Justo cuando Joanne estaba a punto de investigar la situación, una figura desaliñada salió volando del laberinto. El campo defensivo en el cuerpo de Coulomb se atenuó y apareció una grieta en el santo grial dorado de la herramienta maga del segundo círculo. Maldito viejo, la herramienta defensiva Wizard Tool del segundo círculo que me vendió era en realidad de calidad inferior. Casi fue mordido en pedazos por ese gran cocodrilo. Coulomb maldijo mientras huía frenéticamente. Estaba cubierto de heridas e incluso se había roto una pierna. Ahora que había usado algún medicamento curativo, sus heridas ya habían cesado. Sin embargo, si no pudiera usar los hechizos de la escuela de pensamiento de la vida para curarlo a tiempo, lo más probable es que se convirtiera en un mago lisiado en el futuro. Al ver que algo andaba mal, Joanne también comenzó a retirarse. ¿Qué pasa, jefe Coulomb? La criatura del segundo círculo que hay dentro es demasiado poderosa. No soy su rival. Maldita sea, ¿por qué no lo dijiste antes? Coulomb culpó a Joanne. Joanne dijo agraviadamente, lo hice. Ajustaré la cuenta contigo cuando regresemos, dijo Coulomb con frialdad. Gustav ya lo había alcanzado por detrás. El cocodrilo dragón marino que volcaba ríos y mares era agresivo. Solo un mago mayor del segundo círculo podría lidiar con una bestia marina así. Coulomb no era rival para ello en absoluto. Mientras corrían, Coulomb y Joanne se dieron cuenta de que el cocodrilo dragón marino no los había alcanzado. En cambio, los miró como si fueran gusanos lamentables. En ese momento, ellos, que solo estaban preocupados por escapar, se dieron cuenta de que en el cielo, un mago del segundo círculo llevaba una túnica y los miraba con calma. Detente, dijo Levi, sin dejar lugar a discusiones. Piérdete. Coulomb estaba ocupado escapando mientras le lanzaba una técnica de 5 bolas de fuego a Levi. No estaba de humor para discutir con la extraña persona que tenía delante. Él solo quería escapar de aquí y decirle al mago ancestral del fuego extremo la ubicación de esta isla para poder aplanarla. La técnica de las 5 bolas de fuego se estrelló contra el campo defensivo del segundo círculo de Levi. El campo defensivo del segundo círculo solo tembló por un momento pero no se rompió. La técnica de las 5 bolas de fuego de Coulomb no se practicaba bien, por lo que su potencia era promedio. El escudo espiritual de la tierra del segundo círculo de Levi ya estaba al máximo. Con el apoyo del Underground Fire Dominator, tenía una defensa de segundo círculo. En circunstancias normales, solo muy pocos hechizos del segundo anillo o del tercer círculo podrían atravesar el actual campo defensivo del segundo círculo de Levi. En ese momento, Coulomb se dio cuenta de que el mago del segundo círculo frente a él era muy poderoso. Ambos eran magos comunes y corrientes del segundo círculo, pero los hechizos del otro grupo eran mucho más poderosos que los suyos. Además, la fuerza mental de la otra parte era mucho mayor que la suya. Aunque no había alcanzado el nivel de un mago senior del segundo círculo, no estaba muy lejos.
La gran cortina del cielo negro salió volando de la espalda de Leví y se transformó en un dragón demonio negro que bailaba salvajemente. Envolvió a Coulomb, que ya estaba débil, y lo envió al lado de Leví. Por otro lado, Joan estaba a punto de escapar cuando quedó atónito por las palabras de Leví. Huir significa muerte. Joan tragó y luego permaneció obedientemente donde estaba, esperando su castigo. Leví era tan inamovible como una montaña y derribó fácilmente a Buzz Coulomb. Solo el mago ancestral del fuego extremo podría hacer algo así en la torre del laberinto. Este era definitivamente un viejo monstruo que cultivaba recluido en el mar. No podía ser derrotado. Esta vez, realmente se había topado con un muro. Iba a sufrir por el resto de su vida. Joan se sintió incómoda. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a atacarme, el mago del fuego ardiente del corazón? Mi maestro es el mago ancestral del fuego extremo. ¿A los magos del segundo círculo hoy en día no les importan los magos del tercer círculo? Contacto, tos. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C600, técnica legendaria prohibida. Nueva mutación, técnica de respiración del demonio dragón, 5. Aunque Coulomb estaba en pánico, pensó que su maestro lo respaldaba, por lo que se volvió mucho más inflexible. ¿Sabía lo que era un mago del tercer círculo? La gran cortina del cielo negro lo envolvió firmemente. Coulomb sintió que su respiración estaba a punto de detenerse. El poderoso aura de Leví lo presionó, haciéndolo sentir como si hubiera caído al infierno. ¿Por qué invadiste mi isla? Conoces las consecuencias de invadir el territorio de un mago, ¿verdad? Puedo matarte a voluntad sin ninguna consecuencia legal. Leví se burló. Detrás de él, Gustave emergió lentamente de la cima de las enormes olas. Leví aterrizó suavemente sobre la cabeza de Gustave. Al ver esta escena, Coulomb comprendió que esta vez había provocado un gran disparo. La otra parte debe ser un genio mago del segundo círculo de alguna organización de magos de alto nivel que salió a entrenar. De lo contrario, ¿cómo podría someter a esta aterradora bestia marina? Reaccionó rápidamente e inmediatamente pidió clemencia. Señor, lo siento. Pensé que esta era una tierra sin dueño. Fui codicioso por un momento, pero no tomé nada de tu isla. También puedo compensarte por la matriz que destruí. Como señor, no me guardas rencor. Déjame ir. Leví se divirtió. Este Coulomb todavía era muy inflexible hace un segundo, pero ahora, de repente, pidió clemencia. Su expresión cambió muy rápidamente. ¿Quién dijiste que era tu profesor? ¿Qué es un mago ancestral del fuego extremo? Leví preguntó. Como estaba ocupado con su gran avance y la farmacia, no había estado en casa durante algunos años y no prestó atención a la situación en el área 9. ¿Por qué apareció de repente con el mago ancestral del fuego extremo? ¿Quién se atrevió a dar un nombre tan dominante como el de mago ancestral? Mi maestro, el mago ancestral del fuego extremo, es un mago del tercer círculo. Ahora es una de las 3 personas más fuertes del área 9. Está a la par de Morfeo de Whale Song Island y Lady Whitewater de Tower of Ocean Currents. ¿Quién es Lady Whitewater? Ella es una maga del tercer círculo de la Torre de las Corrientes Oceánicas. Escuché que regresó de estudiar en la región del mar interior. Leví no pudo evitar suspirar. Había estado ausente solo unos pocos años, pero el área 9 había sufrido cambios tan trascendentales devastadores. En el pasado, en el área 9, aparte del cuervo de ojos negros, Moody, que se escondía detrás de escena, solo estaba Morfeo, una potencia del tercer círculo. Y ahora eran 3. En este mundo caótico aparecieron cada vez más monstruos y potencias. Leví obligó a estos 2 magos a firmar un contrato desigual con él y controló sus vidas. Al mismo tiempo, estas 2 personas no podían contarles a los demás sus propios asuntos. Para un mago que era mucho más débil que él, este tipo de contrato era una forma de controlarlo. Este tipo de control no era muy confiable. La otra parte también podría atacarlo. Sin embargo, la fuerza de Leví aplastó a la otra parte, por lo que no le importó mucho. Si fuera un experto como el Caballero de las 1000 caras, Leví no se atrevería a hacer esto. Ustedes 2 invadieron mi isla.
Soy de buen corazón, así que no te mataré. Me iré de este lugar pronto. Haz lo que quieras en el futuro. Sin embargo, tienes que venir a esta isla a menudo y ayudarme a cuidarla. Si alguien entra sin permiso, mátalo. Dijo Levi. Estaba a punto de partir con todas sus criaturas trascendentes, pero todavía había muchas hierbas en esta isla que no podía llevarse. Podría dejar que estas dos personas lo cuidaran y trabajaran gratis. Señor, ¿puedo cultivar en esta isla? Preguntó Coulomb. Era originario de la facción ardiente. Cultivar en Levi's Blackfire Island produciría el doble de resultados con la mitad del esfuerzo. Depende de ti. Levi regresó a la morada de la cueva. Miró a su alrededor y vio que sus criaturas trascendentes todavía estaban vivas. Puedo llevármelos todo este tiempo, pensó Levi. Sacó las bolsas de almacenamiento de las dos personas y hurgó entre ellas. En total solo había 10. 000 piedras de éter. Parecía que ellos también eran pobres. Coulomb acababa de cambiar sus piedras de éter por el santo grial dorado del mago ancestral del fuego extremo, por lo que no tenía dinero consigo. A juzgar por las runas de hechizos y la artesanía del santo grial dorado, esto no parecía ser un producto de los magos modernos. Este santo grial estaba lleno del aura del tiempo. Es un objeto de un antiguo mago. Coulomb dijo que el mago ancestral del fuego extremo desapareció de una antigua ruina de magos hace 50 años y regresó 50 años después. En los últimos 50 años, el mago ancestral del fuego extremo pasó de ser un mago ordinario del segundo círculo a un mago del tercer círculo. Esta velocidad solo es superada por la de los hijos de los elementos. Parece que este mago ancestral del fuego extremo ha tenido algún encuentro fortuito en las ruinas del mago. Levi meneó la cabeza y reprimió el fuego en su cabeza. Tenía el panel de competencia, por lo que no había necesidad de explorar las peligrosas ruinas de antiguos magos. Solo tenía que cultivar obedientemente en Reptile City. El santo grial dorado ya estaba dañado y sin valor. Fue inútil. Levi lo guardó por el momento y lo abordó juntos en el futuro. Finalmente, Levi encontró un folleto en la bolsa de almacenamiento de Joanne. Rowan Hunter Jones, registro de búsqueda del tesoro. Curioso, Levi lo abrió y echó un vistazo. Interesante. Hay una ocupación de cazador de ruinas. En comparación con las tres artes de la hechicería, los cazadores y los cazadores de ruinas eran aún más raros y poco ortodoxos. Este mago Jones era un erudito que estudió magia antigua. Se dedicó a excavar y buscar las ruinas de magos enterrados en el mundo de los magos. Quédatelo. Podría ser útil en el futuro. Levi tenía un mapa de las ruinas aquí. Laberinto del pan perdido. Cuando regresó, fue a echar otro vistazo. Con su fuerza actual, Spider Sensing todavía indicaba altas alertas de peligro. Contacto, tos.